A propósito de Buenos Días Deporte, el programa de los antioqueños, en redes sociales estamos apreciando en los últimos días la invitación a la marcha por la dignidad, la defensa de nuestro territorio y la independencia de Antioquia. Para el sábado 12, estamos hablando de este sábado en 8 días, tendremos esta marcha partiendo desde el Teatro Pablo Tobón Uribe. 10 de la mañana es la hora para que nos reunamos allí en ese sector de la avenida La Playa arriba, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, y comenzar esta marcha por la dignidad, la defensa de nuestro territorio y la independencia de Antioquia. Pero vamos más allá. Ha resurgido el movimiento que pretende llevar a nuestro territorio a una independencia de lo que es este centralismo agobiante, y aparece antioquialibreysoberana.com. Está con nosotros el arquitecto de la Universidad Nacional, y para efectos le digo arquitecto, y ese es precisamente, o esa es su profesión. Esto de llamar doctor a cualquier profesional, respetando a cada uno de los profesionales, pero el ingeniero es ingeniero, el abogado es doctor en leyes, el economista es economista, el arquitecto es arquitecto, y como tal ha sido presente. No doctor Luis Germán Contreras, sino arquitecto Luis Germán Contreras. Gracias por estar con nosotros, y por qué no nos airea sobre este tema que nos puede llevar muy lejos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Guillermo, y buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Antioquia Libre y Soberana es uno de esos movimientos que aparece cuando a uno le da una indignación callada, cuando ve que la república se destruye, cuando ve que no queda ley, cuando ve que no queda nada, absolutamente nada del orden legal e institucional, cuando uno se ahoga en corrupción y violencia. Y con un grupo de amigos que ha ido creciendo de manera importante desde hace unos 6 o 7 meses, cuando inició este proyecto, decidimos que simplemente la Constitución de Colombia ya no satisfacía, por razones objetivas, las necesidades de un pueblo. Y no estamos hablando solamente de los antioqueños. La Constitución de Colombia, que es un nudo centralista y solamente una extensión atrofiada de la de 1886, ha permitido y ha diseñado un país para la violencia, el atraso y la pobreza, y los colombianos no nos merecemos eso. Sobre esa base, lo que ustedes han iniciado lo han denominado Antioquia Libre y Soberana. Antioquia Libre y Soberana, y en redes antioquialibreysoberana.com. Sí, esa es la página de internet. Tiene en este momento un contador regresivo. Pensamos lanzar la propuesta el 11 de agosto. El 12 de agosto hemos citado una marcha por la dignidad y por la independencia. Estaremos repartiendo los formatos de firmas, la declaración de independencia, y muy importante, para que tengamos esto en cuenta, también la nueva Constitución Federal de Antioquia, que esperamos los antioqueños la lean y la apoyen, porque va a estar detrás de los formatos de firmas, porque una cosa que teníamos muy clara desde el principio es: no podemos dejar un intermedio en el que los politiqueros, los grupos de interés y los corruptos nos vuelvan a escribir una constitución para quedarse ellos con todo el poder, con todos los privilegios, y de nuevo otra vez 200 años de miseria. Algo así como la constituyente recientemente vivida, la aprobación de la manera como se hizo en territorio de la otra Venezuela.
Pues en este caso nosotros apelamos a un mecanismo que es democrático, que es civilizado, que es racional, que obedece a la modernidad y a las costumbres humanas, que es preguntar. Si el resultado es negativo, pues aceptaremos el resultado. Aquí nosotros no estamos obligando a nadie, ni lo haremos con armas, ni con violencia, ni con coacción. Esto es libre, esto es de cada individuo, cada persona tiene que preocuparse por su libertad y la libertad de los demás. Si uno no cuida los derechos de los demás nunca cuidarán de los derechos de uno. Esta proyección, bajo el criterio que ustedes manejan, llevaría a una evolución que permitiría en cuánto tiempo estar mirando de una manera ya seria el resultado de este planteamiento. Esperamos que a partir del 11 de agosto y ya con fuerza el siguiente día, que es el 12, el día de la marcha, y durante unos 6 meses podamos recoger las firmas. Nosotros creemos que si para Belén de Bajirá se alcanzaron alrededor de 1.300.000 firmas, nosotros tendríamos que estar alcanzando una cifra mínima similar a esa. Si no, realmente entonces el ánimo independentista y federalista en Antioquia es solamente un rumor. O sea, se va a captar cuál es de verdad el interior de los antioqueños, si es cierto que cuando de repente se escuchan esas voces están en la convicción o son solamente majadería, doctor o arquitecto Luis Germán Contreras. Eso esperamos. Parte del proyecto es medir con un proyecto bien estructurado, con una propuesta que realmente responde en términos de arquitectura institucional y fiscal a las necesidades humanas que se han planteado desde la revolución industrial, que son el bienestar individual, el crecimiento de la riqueza y últimamente el cuidado del medio ambiente, pero también la paz y la convivencia entre los ciudadanos. Una cosa que nosotros notamos desde el principio, Guillermo y oyentes, es que siempre que se hablaba de Antioquia Federal se hablaba en términos de ultranacionalismos, de raza antioqueña, de superioridad aria y ese tipo de cosas con las que nosotros definitivamente no estamos de acuerdo, que nos parecen además trasnochadas, manidas por allá del siglo XX, de los años 40 o incluso cosas mucho peores. Y lo que queremos es mostrarle a las personas una alternativa a través del libre mercado de cómo se produce el desarrollo y la riqueza, como lo han logrado los países más ricos y más pacíficos del mundo. Arquitecto Luis Germán Contreras, bajo la observación que ustedes vienen desarrollando para tomar esta iniciativa que va a tomar indiscutiblemente vuelo y que puede volverse como una bola de nieve y podría llegar a impactar más allá de la ridiculización que, por ejemplo, en la revista Semana hizo en ese pasquín uno de sus columnistas entregado a la mermelada, a la politiquería, ese periodista de Marras, señalándonos como una zona, una región de estúpidos y demás. ¿Hasta cuánto cree usted que podría verse, notarse la diferencia entre lo que aquel de Marras planteó y lo que realmente somos? Lamentablemente en Colombia tenemos una costumbre y es que los intelectuales creen que pueden pensar por todo el mundo, que pueden pensar, incluso los intelectuales del altiplano cundiboyacense y aquellos que están en la dirigencia del gobierno nacional se creen mejores que los mismos cundinamarqueses, boyacenses, costeños y ni qué decir de los paisas, que es una región que a punta de mulas y bueyes fue capaz de construir una Manchester en medio de unas montañas sin ningún tipo de infraestructura de transporte. Entonces es muy normal que la intelectualidad, que difícilmente produce económicamente, pero sí se quiere quedar con todos los privilegios y la riqueza, se siente envidiosa de aquellos que con operaciones simples de comercio como las de nuestros comerciantes en todas partes del mundo han logrado. Entonces es muy normal esa reacción. Entonces yo a eso no le paro muchas bolas porque objetivamente no tiene ningún valor. Yo sé que los colombianos y los antioqueños en este caso somos capaces de producir riqueza en paz, con tranquilidad, compartirla con otros.
recaudar los impuestos necesarios para tener un sistema de seguridad social bueno en algunas funciones principales, como la educación, la salud, las pensiones, y encargarnos de la seguridad y la justicia, que están absolutamente descuidadas. Arquitecto, en las reuniones que ustedes han hecho preliminarmente y con distintos estamentos, ¿qué acogida han tenido? Nosotros hemos sido muy cautos en no sobredimensionar el asunto. Demasiado entusiasmo, demasiado rápido, normalmente conduce a un desinfle de una burbuja. Ha sido bueno. Quienes han visto la propuesta y la han leído, que han sido realmente muchas personas de muchos ámbitos, diferentes carreras, que a propósito muchos de ellos nos han asesorado, están de acuerdo en que es una estructura nueva de arquitectura institucional, marco fiscal, que va a traer lo que los países desarrollados tienen. Básicamente es libre comercio, libre mercado, un gobierno limitado, que es lo que objetivamente se ha probado que funciona, no el socialismo. El socialismo es, y desde la época de Roma se sabe que el estado de bienestar destruye los países. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. Ha tenido buena acogida por un detalle, Guillermo, es nunca antes nadie había estructurado una propuesta que fuera realmente diferente y congruente con los ideales contemporáneos de desarrollo humano y económico. Ustedes con sus planteamientos denotan un vasto conocimiento sobre todos estos planteamientos que estamos escuchándole a nivel social, económico, cultural, infraestructura, el tema de pensiones, o sea que hay allí muchas personas de distintas áreas que están reunidas en este movimiento. Por supuesto que sí, Guillermo y oyentes. Uno no escribe una constitución a capricho porque se levanta un día cualquiera por la mañana y dice voy a salvar un país. Eso es solamente de mesías y todos los mesías son falsos. Aquí hay un equipo de personas, atendemos desde luego a ciertas líneas académicas, digamos en el tema económico. Nosotros no le creemos a Keynes, le creemos a Hayek, que es de la escuela austríaca. Hablamos del ahorro, no del gasto. Hablamos del Estado limitado, como hablaban los padres fundadores de Estados Unidos, y también el modelo suizo, que es el modelo quizá más exitoso de país en la actualidad, porque conserva el balance de todos los poderes y de todos los individuos en una sociedad, y hasta ahora no se ha destruido. Ha tenido problemas en el pasado, porque Suiza tiene más de 7 siglos, ha habido guerras civiles, desde luego, pero no han sido de las dimensiones que las hemos tenido actualmente. Entonces sí, el equipo de trabajo es grande, las líneas académicas y de conocimiento y constitucionalistas son claras, y simplemente lo que hicimos fue fijarnos cuáles eran los modelos más exitosos y adaptarlos a nuestra propia realidad, sin olvidar algo. El fin de tener un país, la razón por la cual los colombianos nos independizamos en primer lugar de la corona fue para liberarnos de la opresión de alguien que acumulaba excesivo poder. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo ahora. Y el proyecto apunta directamente a evitar la concentración de poder en manos de los políticos o de cualquier grupo o individuo. Arquitecto, en la evolución, insisto, de la idea y en la manera como ustedes han ido llevando el tema, encontramos mucha coherencia. O sea, esto no es de hablar, esto no es de expresar una idea, un sentimiento, un deseo, sino de tener un fondo tal cual ustedes están planteando, con una constitución que denote el camino que debería ser el correcto para salir de esa opresión que se está manifestando. Por supuesto, una de las cosas o de los aspectos que tenemos muy claro es no repetir en Antioquia lo que se ha hecho en Colombia. Entonces, la columna vertebral de la estructuración o de la nueva arquitectura institucional que se le va a proponer a la República Libre y Soberana de Antioquia es una estructura de confederación. Es decir, todos los municipios de Antioquia, incluyendo el resguardo de Cristianía, pasan a ser estados dentro de la Confederación Antioqueña.
Los estados de Antioquia, dentro de esa confederación, conservarán el 80% del recaudo de renta y solo habrá 5% de arancel para los productos exteriores. Con una salvedad, los productos con origen en Colombia quedan cero arancel y como si los compráramos en el mercado local, común y corriente. Colombianos son nuestros hermanos, Colombia es también parte de nuestro mercado y no les vamos a cerrar las puertas. En la era de la globalización, el que se cierra pierde. Bueno, estamos en épocas, y esto es a nivel de la aldea global, de una carencia manifiesta de líderes. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países, si no el más importante del mundo, cuestiona su mandatario y de qué manera, y tiene una muy baja aceptación. El liderazgo, esas cabezas visibles, esas personas que han sido capaces de llevar a una revolución económica, cultural, social, han escaseado últimamente. Este grupo que ustedes han constituido, han conformado, nos empiezan a enseñar de temas que van más allá y que realmente nos plantean inquietudes y nos abren las puertas de la posibilidad manifiesta. Es manifiesta. Eso a mí particularmente me emociona. Yo no sé hasta dónde pueda trascender en otras personas. Pero si nos adentramos a través de antioquialibreysoberana.com a conocer los textos de lo que ustedes plantean, muy seguramente muchas personas van a ver una vía y un camino amplio, generoso, hacia un movimiento que de verdad denote un mejor bienestar para esta tierra antioqueña. Guillermo, la primera parte de su intervención sobre el liderazgo, hay que decir algo. Nosotros somos particularmente desconfiados de los líderes. Nosotros tenemos mucha más confianza porque ha demostrado resultados en modificar el sistema en vez de cambiar las personas. Nuestro lema muy claramente para este proyecto es cambiar de sistema, no de amos. Cuando en un país todo el mundo conoce el presidente, posiblemente hay algo malo. Dicen los suizos y muchas personas que han vivido allá, incluyendo a Jorge Luis Borges, que cuando residió en ese país nunca se enteró de quién era el presidente, porque en realidad el poder menos importante o la rama del poder menos importante es el ejecutivo. En Latinoamérica y también en los Estados Unidos, el presidente se convirtió en una figura de reemplazo del monarca. Lamentablemente en Latinoamérica se tomó muy a pecho y el monarca empezó a acumular demasiado poder y ahora conocemos las consecuencias. En los Estados Unidos el proceso de acumulación de poder en la presidencia y el gobierno federal ha sido mucho más lento, precisamente porque la Constitución de los Estados Unidos lo impide. Sin embargo, ha habido un progreso lentamente hacia la acumulación de funciones y ahora tenemos muchas agencias del nivel federal en los Estados Unidos desbordadas y rebasando sus funciones. En Colombia simplemente nunca hemos tenido la posibilidad de tener autonomía en estados federados porque eso se perdió en la Constitución de 1886. La autonomía de los estados federados. Sí. Entonces hablaríamos más bien de una Antioquia federada y no una Antioquia federal. Estamos hablando de una confederación antioqueña que internamente va a tener 126 estados o entes confederados y lo que queremos es unirnos con Colombia por la base, es decir, por las personas. En el proyecto de constitución e independencia que tenemos, ningún colombiano pierde sus derechos económicos, humanos o políticos en Antioquia. Es decir, una persona que nace en los Llanos o en Santander o en Córdoba o en el Cesar o en Cundinamarca, quiere venir a hacer su carrera política en Antioquia. Bueno, tiene que hacer carrera porque para ser diputado federal de la Asamblea Federal de Antioquia tendrá que ser primero concejal de un estado confederado. Pero a nadie se le cierran las puertas. ¿Por qué nos vamos a privar del talento de otras regiones del país? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, el problema que tenemos, Guillermo, y de nuevo le digo a los oyentes, es un problema de arquitectura institucional
que impide el acceso ordenado y pacífico al poder, y de arquitectura fiscal que permite que los políticos, de buenas a primeras, le hagan a los ciudadanos reformas tributarias para pagar promesas impagables populistas de campaña. Y lo que termina sucediendo es que por pagar favores o campañas destruyen el aparato económico productivo y nos sumergen a todos, o en violencia o en pobreza o en ambas. Luego, entonces, ustedes no se consideran desde el punto de vista del liderazgo esos caciques, sino abanderados de una causa. Nosotros proponemos lo siguiente, y a mí me lo han preguntado varias veces: ¿usted lo que quiere es poder? Y yo le dije, realmente lo que quiero es no tener poder. ¿Para qué? Para que otro no lo tenga. ¿Qué es lo que sucede en un sistema como el de Suiza? El poder está subdividido en diferentes partidos, hay una policracia, el presidente se ocupa por una vez al año, el cargo es de una vez al año, no pasa nada, las personas y los partidos pueden expresarse políticamente de manera individual y colectiva en ciertos ámbitos y momentos del acceso al poder. El asunto es que cuando usted tiene demasiado poder en una sola persona o en una sola institución, lo que sucede es que alguien por fuera puede tomarse de esa institución, un individuo o una organización, y básicamente torcerla para sus fines. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al presidente de la República? ¿Qué es lo que le sucede al Congreso de la República de Colombia? Son instituciones y personas con excesivo poder, hay demasiada concentración de poder en ellos. Si de repente una persona como yo pues toma una iniciativa sobre temas como estos, alguien dirá, pues esas son posiciones de viejos. Ahora vemos en esto a jóvenes como usted y seguramente arquitecto Luis Germán Contreras, como los amigos o compañeros o como quiera denominarse, las personas que juntos van hacia este objetivo, son personas que están mirando la proyección de una nación, de una región, en este caso región y luego nación, a un futuro para más jóvenes que ustedes. Nosotros lo que vemos, Guillermo, es que en Colombia no hay futuro. Un país que ha expulsado alrededor de 4.300.000 personas, emigrantes colombianos hacia el exterior, el 40% de ellos a los Estados Unidos, es decir, al imperio yanqui, y a Canadá. Por cierto, ambos países con altos índices de libertad económica, y eso es lo que hace la diferencia. Eso indica que Colombia es un país que no satisface las necesidades mínimas de aquellos que se están preparando y de aquellos que han tenido la oportunidad por diversas razones de emigrar a esos países. ¿Qué es lo que sucede? Colombia está utilizando sus impuestos de educación para educarle la mano de obra al resto de los países desarrollados. ¿Por qué razón? Porque en Colombia no hay sectores económicos ni medios ni de alta tecnología que sean capaces ni de recibir ni de emplear en las condiciones adecuadas al talento que estamos educando. Entonces estamos desperdiciando los impuestos y otros países están aprovechando de ellos. ¿Cuál es la consecuencia de que las personas más calificadas, las mejores en diferentes áreas, médicas, ingeniería, física, matemáticas, se vayan del país? Que esas personas no montan empresas en Colombia, y para aquellos que tienen mayores dificultades de acceso al trabajo y de ascenso en la escalera de ascenso social, simplemente no hay empleos. Entonces, el no permitir una economía de alta tecnología implica que no hay muchos trabajos de baja tecnología asociados a mano de obra, y por tanto el 20 o 30% de la población está condenada casi que a la pobreza o a mendigarle beneficios al Estado. Uno de mis sobrinos, el basquetbolista que fuera de la selección de Antioquia y el equipo de los Paisas, Felipe, viaja la próxima semana precisamente a Canadá. Pues obviamente seguir lo que usted ha señalado, la apertura para las personas muy capacitadas en distintas áreas que requiere ese país, y que usted indicaba, se hace una inversión en educación de estos jóvenes y van a desarrollar su capacidad profesional allá. Aprovechan estos países
digamos, el desgaste financiero de un Estado para con unas personas que finalmente no le van a servir al Estado, sino que van a ir a otros países. Ese tema de la salida de más de 4 millones de personas buscando esos horizontes económicos y perdiéndose esa capacidad intelectual, pues obviamente va a tener bajo el proyecto que ustedes manejan grandes posibilidades y obviamente para asentarse claramente en este país. Por supuesto, Guillermo y oyentes, es que no es sino fijarse en unos cuantos casos paradigmáticos de países que hace 60 años eran básicamente tierra y potencial. Dos de ellos a mí me llaman mucho la atención. Uno de ellos, desde luego, es un país que no está reconocido por todos por los problemas que tiene con China, que es Taiwán. Taiwán es una isla, está rodeada de agua, tiene 35.000 kilómetros cuadrados, tiene 24 millones de habitantes y tiene un ingreso per cápita de $20.000. Taiwán fue el lugar a donde huyó Chiang Kai-shek después de que Mao se tomó el poder en la China. Resulta que hoy en día China se quiere parecer más a Taiwán que Taiwán a China. El otro caso paradigmático muy reciente es el de Singapur. Es un país fundado en el año 1965, tiene unos 670 kilómetros cuadrados y 5.500.000 habitantes. El ingreso per cápita está alrededor de los $45.000, si se me escapa la memoria. Entonces, el problema que tiene un país no es la cantidad de recursos. Es que si usted abriera el Sahara al libre comercio, en un momentico tenía grandes empresas aprovechándose del espacio, del sol o de algún recurso que hay ahí. Pero si usted tiene una actitud socialista, rentista, extractiva, de élites en la economía, de excesivo control y regulación, impuestos altos, usted puede estar sentado en una montaña de oro como lo está Antioquia y Colombia y aún así ser un país pobre. Lo que hace la diferencia es las libertades económicas y permitir a las personas con unos impuestos razonables, que en un código tributario muy reducido, pagar sus impuestos legalmente. Es que las personas no son malas ni evaden los impuestos porque quieran, Guillermo, ni evaden su responsabilidad social porque quieran, es porque a veces les toca. ¿Por qué los colombianos vendemos los jugadores más valiosos como a James al exterior? Porque aquí no hay un equipo como el Real Madrid dispuesto a pagar 60, 70, 80 o 100 millones de dólares por un pase. Si nosotros tuviéramos una economía con un ingreso per cápita de 60 o 70 mil dólares al año, créame, estaríamos comprando nosotros jugadores europeos y brasileños y las ligas europeas no serían tan buenas como las ligas de aquí. Este movimiento, decía usted, no es socialista, este no es un movimiento comunista, este es un movimiento liberal. ¿Qué tipo, qué corte se proyecta? Para que los oyentes tengan un punto de referencia, digamos como más fácil de comprender, nosotros somos liberales clásicos. Somos los herederos de la Constitución de 1863, la de Estados Unidos de Colombia. Nuestros modelos son personas como Thomas Jefferson, personas que entendieron muy claramente que el gobierno no puede ser grande, que no puede acaparar todas las funciones, pero aquellas que tiene, las tiene porque hay unas razones particulares, digamos la justicia penal, la policía, la representación diplomática. Esas son funciones de un gobierno federal, pero estarse metiendo en cada uno de los aspectos y detalles de toda la administración pública o de la vida de cada uno de los ciudadanos, eso hace infinitamente costoso y complejo el Estado. Y la respuesta que un Estado tiene cuando quiere acaparar funciones, ¿cuál es? Subir los impuestos. Y llega un punto en que usted ya no puede apretar más a los contribuyentes y entonces la economía empieza a decaer. Es lo que le está pasando a Colombia ahora y lo que le ha estado pasando desde siempre. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que Colombia es un estado en decadencia permanente que se reinventa a través de nombres distintos para el mismo problema que no se soluciona. Además de las redes sociales y de antioquialibreysoberana.com, a ustedes quienes les han abierto puertas para poderse expresar,
para podernos empapar de esta iniciativa tan interesante en el contenido que usted nos está aquí esbozando? El proyecto empezó, digamos, formalmente en los medios, en el programa de Nos cogió la noche con Nacho López. Ese fue un programa de hace alrededor de mes y medio o dos. Se llama Antioquia Federal versus Antioquia Independiente. Hace una semana tuvimos una transmisión en vivo por un canal que se llama Libertad TV, es el canal del movimiento libertario, y hemos ido trabajando más que todo en redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter que se llama @AntioquiaSoberana, y ahora que usted nos abre los micrófonos, básicamente esa ha sido la apertura en medios y las redes sociales, desde luego. Uno pensaría que ante un tema tan interesante que ustedes plantean, podría tener mucha más posibilidad de expresión. ¿Y qué pasa con los grandes medios? Pues Guillermo y oyentes, nosotros a propósito no hemos ido a muchos lugares, básicamente porque queremos evitar, y voy a utilizar una palabra muy fea, pero es la que mejor describe la situación, hemos querido evitar el manoseo del proyecto, porque esto es un proyecto de ciudadanos para ciudadanos. Aquí no hay políticos metiendo la cucharada, ni preguntando por un beneficio para el amigo, para la señora, ni pidiendo puestos. No los tenemos y no se los vamos a dar, básicamente porque entonces destruimos el proyecto mismo desde adentro, se convierte en un cascarón vacío. Ahora, si los medios de comunicación, aparte de esta emisora, están dispuestos a abrirnos los micrófonos para un debate, por supuesto que estamos dispuestos a ir, claro. Esto hay que responderlo públicamente, todas las preguntas, las fáciles y las difíciles. Acá en este programa hemos dicho: Antioquia, despierta, despierta Antioquia. Aprovechemos este momento de efervescencia y calor. ¿Usted siente la efervescencia? ¿Usted siente el calor? Yo siento algo, Guillermo, y lo siento desde hace muchos años, incluso con la generación suya, que es la pionera de este tema en épocas recientes en Antioquia. El problema ha sido el primero, que no vemos las barreras invisibles que el estatismo, el exceso de Estado y el exceso de acumulación de poder nos han puesto por delante. Entonces nos parece que por el hecho de que podemos ir a un supermercado y comprar harina o agua o leche o arepas, vivimos en un país libre y tranquilo. Resulta que eso es solo parte de la ilusión. El costo que estamos pagando por mantener esa ilusión es una sociedad extremadamente violenta. Colombia tiene 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que los Estados Unidos solamente tiene 4.8 por cada 100.000 y Suiza 1.5, igual que Canadá. Entonces, esa es una ilusión muy peligrosa. Lo segundo es, nunca ha habido una propuesta realmente estructurada. Eso lo notamos nosotros cuando fuimos a conversar con muchas personas que se sorprendían al leer que nosotros proponíamos que Antioquia fuera una confederación, que los colombianos mantuvieran su residencia, libre tránsito y su ciudadanía en Antioquia, porque muchos son o ultranacionalistas o simplemente son gobiernistas. Entonces nunca ha habido una alternativa intermedia para la solución del problema, y eso ha causado realmente impacto e impresión en muchas personas. Vamos a un supermercado a comprar arepas y con eso nos contentamos. Una arepa con un huevo encima. También una arepa y un huevo entonces para comprar. Pero llegamos allí tensionados porque la platica que llevamos ahí nos la pueden hurtar. Porque alguien podrá herirnos o matarnos para quitarnos ese dinerito con el que apenas podemos conseguir, y con eso nos contentamos, esa arepa y ese huevito. ¿Es lo que usted quiere manifestar? Esa es una de las cosas que nosotros queremos hacer notar, y es, mire, tener la posibilidad de ir a un supermercado que esté bien surtido es un medio para una sociedad pacífica, pero no es el fin. Es lo que realmente queremos decir. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? El costo de tener un país como el que tenemos es el costo de que
el 30 o el 40% de la población colombiana, a pesar de lo que diga el DANE, porque yo realmente dudo mucho de esas estadísticas, vive en condiciones pésimas. Y lo peor de todo, Guillermo y oyentes, es el problema no es la desigualdad, el problema es que las personas no puedan salir de su situación de pobreza por méritos propios y trabajando tranquilamente y honradamente. Eso es gravísimo. Doctor, ¿quiénes más conforman este grupo de trabajo y si ustedes se han dado de pronto algún plazo, porque la gente quisiera conocer otros nombres de este proyecto que me parece también muy interesante? Y si se han dado un plazo en el tiempo, nosotros vamos en esta línea y cuánto tiempo se han dado para que el proyecto tome mucha más fuerza. La propuesta es muy clara. La recolección de firmas empieza el 12, el lanzamiento de la propuesta es el 11, la marcha es el 12 y tenemos 6 meses para recolectar las firmas y llamar a un referendo en las próximas elecciones generales, que son el 11 de marzo del 2018. Si el resultado es positivo, todas las reformas y mecanismos contenidos en la propuesta entran a regir a partir de ese momento. Es decir, Antioquia va a cambiar para bien, de manera drástica pero positiva, a partir del 11 de marzo si logramos que eso suceda. ¿Qué diría el referendo? La pregunta es muy sencilla. ¿Está usted de acuerdo con que el departamento de Antioquia se convierta en un estado independiente, libre y soberano? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sobre esa base se trabaja para la recolección de firmas para poder entrar en la legalidad del referendo. Por supuesto, es que esto no puede ser una cosa obligada o impuesta como vimos ayer en Venezuela, a punta de bala, violencia, coerción, intimidación y terrorismo. La tiranía de Venezuela se deshace y con ella todas las instituciones. Nosotros no creemos en eso, ni creemos en regalar tamales, ni nada de eso. Esto es una cosa que tiene que ser voluntaria. Explicaremos hasta la saciedad todo lo que podamos, cuanto podamos y a quien podamos. Pero si las personas realmente tienen interés, acudirán a la página, buscarán la posibilidad de imprimir un formato por lado y lado con la Declaración de Independencia y la Constitución Federal de Antioquia propuesta, llenarán las firmas y las harán llegar al lugar de recolección. Que por cierto, hay 2 garantes de la Asamblea Departamental de Antioquia que se aseguraron para ser garantes del proyecto y de la recolección de los formatos, de que allí no hubiera ni apologías al delito, ni violaciones a los derechos humanos, ni nada de ese tipo de cosas, pero no han metido la mano. Entonces han sido muy respetuosos. ¿Esta constitución que ustedes proponen cuántas páginas tiene? Por ser una constitución federal es realmente muy corta. Tiene unas 3 páginas resumidas en el dorso de una hoja oficio y nada más. ¿Por qué razón? Porque el resto de la legislación le corresponderá a los estados confederados de Antioquia, es decir, a los actuales municipios y al resguardo de cristianía, adaptarla a sus usos, tradiciones y costumbres. Un problema que hemos tenido, digamos, muy serio es que la Constitución de Colombia pretende ser todo para todos, en todas las regiones, hasta el nivel más exhaustivo, y tenemos las cortes produciendo y a los organismos reguladores del Estado produciendo cuanta decreto, reglamento se les ocurre. Pues tenemos una inflación, lo que se llama inflación legislativa, que al final no resuelve nada porque las decisiones deben tomarse donde suceden los problemas y la plata debe quedarse donde se produce principalmente, que es el municipio. Entonces será trabajo de los municipios a ir adaptando a sus condiciones particulares, culturales, dentro del marco de una Constitución federal que provee derechos, toda esa legislación. ¿Esa Constitución dónde se puede leer? Ese proyecto constitucional. Ese proyecto constitucional se podrá leer en www.Antioquia Libre y Soberana a partir del 11 de agosto. Estamos en las últimas revisiones del documento. Debe ser perfecto dentro de lo que cabe en una Constitución federal hasta la última coma. Debemos asegurarnos de que los derechos fundamentales queden contenidos, bien redactados y que no se viole ningún principio. Eso lo están haciendo los abogados y están haciendo los economistas. Lo estamos haciendo entre todos, revisando que eso quede.
El lanzamiento final de los textos es el 11 de agosto en la página de internet y en las páginas de Antioquia Federal en Facebook. Usted decía, si esto avanza, pues obviamente entenderemos que hay una necesidad manifiesta de modificar las estructuras. Si no avanza, pues hombre, estaremos detectando que no hay tantas intenciones de modificar lo que hasta ahora está vigente con un futuro muy sombrío. Para los que nos llaman viejos, para nosotros, los que nos llaman viejos, pues hombre, al menos marcharemos felices e iremos a donde nos tenga señalado el destino con la tranquilidad de haberlo intentado. A los que nos llaman viejos. Y a ustedes los jóvenes, ¿qué les quedaría? Yo tengo que decir, Guillermo, que una de las motivaciones es exactamente esa. En lo personal yo me siento muy indignado, muy triste, porque en mi vida en Colombia, como empresario, no he podido generar la riqueza que he querido para otras personas. No para usted. No para mí. A mí me gusta la plata. Es que yo como libertario soy capitalista. Pero a mí de nada me sirve, y creo que a ningún empresario en sus cabales le sirve un país pobre y violento. Eso simplemente es un absurdo. Pensar que a un empresario le sirva un país pobre y violento es una locura, simplemente porque no le puede vender nada a nadie. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? No, a mí lo que me sirve es un país rico y pacífico. Y creo que si alguien tiene sentido común pensará lo mismo. Las únicas personas a las cuales les sirve un país pobre y violento es a los socialistas más radicales y a las personas que tienen un deseo desbocado de poder absoluto. A nosotros no, eso no nos interesa porque es mal negocio. Y es mal negocio en términos de derechos humanos, de vida personal. Yo no sueño con vivir en una unidad cerrada detrás de muros de 5 metros de altura y salir a la calle en un carro blindado. Yo no sé a qué loco le parece que eso es lo normal, que haya personas que requieran ese nivel de protección por situaciones muy particulares y especiales. Es distinto a que eso se nos haya convertido en lo normal. Usted habla de nosotros y los oyentes estarán diciendo, bueno, ¿quiénes son estas personas que en el caso particular, pues a mí me sorprende el que encuentre en otras generaciones extendido este tema que busca en el fondo es la posibilidad de ser autónomos en decisiones para tener un mejorestar social, económico, político, estructural, en la misma infraestructura, en estos órdenes como las pensiones, como la educación. La gente dice, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Usted con quiénes está? Pues Guillermo, nosotros somos los libertarios de Antioquia. Libertario es una definición moderna, como ya le decía, de los liberales clásicos. Nosotros creemos, porque tenemos la evidencia empírica para respaldarlo, en el capitalismo de libre mercado, como le mencionaba ahora los casos de Taiwán y Singapur, por mencionar solo dos. Somos un movimiento que es joven en Colombia, que lamentablemente había quedado perdido en el tiempo por cosas de la tercera vía, la socialdemocracia y un montón de ideologías políticas que realmente ni han sabido responder ni tienen la base teórica y práctica para poder responder a los problemas objetivos que tiene una sociedad. Es que las personas no se maten, que las personas tengan acceso a servicios básicos como la salud. Es decir, lo que tenemos hoy en día en Colombia simplemente no funciona. Y si no funciona, pues pensaría uno que las cosas que no funcionan hay que cambiarlas. Si en la casa, en el apartamento no funciona la lavadora, pues la lavadora habrá que cambiarla. Pues es lo que uno entiende. Por supuesto, Guillermo. Para ser muy simples y para llegar fácil a nuestra audiencia. Pero quiero hacerle una aclaración ahí sobre lo que no funciona, Guillermo, Sí, si me lo permite. Obviamente. Lamentablemente, los latinoamericanos no hemos hecho la conexión y no hemos aprendido a hacer la conexión entre exceso de Estado y pobreza, exceso de Estado y violencia.
exceso de Estado y opresión. Y lo podemos ver en el caso de Venezuela. Hay muchas personas de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, que son socialistas, es decir, quieren volver a la época de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez, y no se dan cuenta que esas fueron las épocas que precisamente permitieron y causaron el fenómeno Hugo Chávez, socialismo del siglo XXI y todos los desmanes que ayer vimos culminar en una tragedia institucional que se llamó la Constituyente de Venezuela con Nicolás Maduro. Bueno, arquitecto, de verdad que es tan generoso este tema en opciones. Simplemente en el caso tal de que la situación que ustedes plantean no avanzaran, pues hombre, al menos llenarnos de opiniones, de conceptos, de posibilidades, de alternativas, porque es que mucha gente se preguntaba, bueno, ¿y por quién vamos a votar en las próximas elecciones? ¿Por quién vamos a votar? El tema ya de lo que puede hacer Colombia en el contexto iría para ellos, para Colombia, pues a un plano en el que quieran meterse los colombianos. Pero para nosotros los antioqueños de pronto nos puede suceder el que encontremos una posibilidad distinta y diferente para tener esa opción. Y cuando la vida nos abre opciones, yo creo que es menester intentarlo. Guillermo, siempre que las opciones sean de democracia real, es decir, preguntar y convencer, creo que la opción es válida y además es legítima. Aquí no se trata de obligar a nadie, vamos a hacer la mejor difusión que podamos, que se nos permita y la que esté al alcance de nuestros recursos y del apoyo popular. Hasta ahí vamos nosotros, el resto corre por cuenta de cada individuo, de cada antioqueño, de los 4.300.000 personas más o menos que hay habilitadas en Antioquia para votar, de sus familias, de sus hijos, considerar y pensar cuál es el verdadero problema que tenemos ahora. El problema es un sistema, no son las personas. Mañana podemos cambiar de presidente como lo hemos hecho 30 veces o 40 veces o 50 veces desde la época de la independencia y obtendremos exactamente el mismo resultado. Una pelea infinita por el poder, por los puestos del Estado, por la burocracia y por los privilegios. Y un grupo de empresarios que sin más remedio que tener que ir a ponerse las rodilleras, invitar a las comidas y tener que aguantarse los cócteles con los políticos, tienen que rogar por permisos, licencias, concesiones, y el político desde luego venderá todos esos privilegios que puede dispensar como buen sistema, como buen dispensador que es, y cobrará por ellos. La corrupción es simplemente una cosa, es oportunidad sin consecuencias. Y nosotros hemos tratado de diseñar un sistema para que la oportunidad sea mínima y las consecuencias sean muy altas, que el resultado sea muy baja corrupción. Decían los grandes genios, pues hombre, si usted aplica la misma fórmula, el resultado será igual. O sea, si seguimos en lo mismo, el resultado seguirá siendo el mismo, que es lo que hemos venido teniendo. Arquitecto Luis Germán Contreras, gracias por venir, gracias por ilustrarnos, gracias por presentarnos opciones. En cada quien está su decisión. Acá, como usted bien lo señalaba, no se está llevando amarrado a nadie, ni se está forzando a nadie. Es una alternativa, es una opción, es una posibilidad. Veremos hasta dónde avanza. Pero en el caso particular, perdón que me ponga por delante, y me ponga por delante de una persona también conceptualizada como es usted, y lo hago es por la edad. Para los que nos llaman viejos, pues nosotros lo hemos intentado y queremos seguir intentándolo hasta donde Dios nos lo permita. Y para ustedes los jóvenes, pues qué bueno que quedan personas que sigan intentándolo y que si esto se va transmitiendo de generación en generación hasta llegar el día en que se ofrezca la mejor opción y esa sea aceptada, qué bueno para aquellos. Arquitecto. Guillermo, para usted y para su mesa de trabajo, los oyentes, muchas gracias por quedarse este rato, oír lo que teníamos que decir y lo que queremos decir. Pero quiero decirle algo, llevarle la contraria en algo.
La libertad no es un problema de edad, es un problema eterno, es un anhelo eterno del ser humano. La opresión y la represión es algo que todo el tiempo hay que estar combatiendo. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Lamentablemente los colombianos nos descuidamos y nos dejamos ir quitando nuestras libertades de un sistema que promete pan a cambio de servidumbre. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. El resultado es Colombia y eso se puede cambiar. Colombia es un país pobre, atrasado por diseño, no por costumbre, ni por cultura, ni nada de eso. Eso es un mito y hay que quitárselo de la cabeza.